Listo, muy buenas tardes, queridos compañeros docente. Vamos a realizar hoy nuestra última socialización del módulo Ciudadanías e Identidades Interculturales, en el cual vamos a ver reflejado todo lo que hicimos en este curso. Mi nombre es María Alexandra Roa, al lado de mi compañera Ludwig Cortés, en las cuales pues vamos a ir relacionando todo lo que hicimos y obviamente nuestro punto de vista. Bien, para ello vamos a iniciar con la actividad número 1. Bien, la actividad número 1 nos hablaba de todos ante la ley y debíamos hacer lectura de un cuento de Kafka, Todos ante la ley, en donde podíamos apreciar o dejar en reflexión nuestro país con la constitución política en la que habla de libertad, en la que nos habla de la igualdad de derechos y de deberes que tenemos como colombianos y colombianas, pero a la vez se observa cómo durante el tiempo ha venido generándose o ampliándose esas brechas de desigualdad eh, en cada uno de los derechos que tenemos como colombianos. Es así como lo habla también este cuento cuando el campesino cree que es injusta o que no es justa o conveniente eh, de estar todos ante la ley y ver esa desigualdad en conocimientos, esa brecha que hay entre, por ejemplo, nomás con el servicio, por ejemplo, que hablamos de Internet, el servicio en las ciudades, que puede ser mucho mejor que en las zonas rurales. Eh, entonces, eso establece o nos genera esa primera reflexión en la cual empezamos a relacionar entre la ley y la construcción de subjetividad y ciudadanía. Y allí esta relación puede ser fundamentada desde la ciudadanía, es decir, que nos da una identidad política a la ciudadanía, nos marca unas normas y una conducta pues hacia la sociedad para fomentar la justicia, la verdad y la libertad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Es decir, el tener en nuestra constitución política dice que todos tenemos derecho a una educación de calidad y estamos trabajando en pro de esa educación y que sea una educación de calidad, por ejemplo, como para poner allí uno de los ejemplos de todos ante la ley. Esto fue como una de las reflexiones que nos dejó nuestra primera actividad. Bien, para nuestra segunda actividad en cuanto a la parte de escoger alguno de los modos que se encuentran allí, nosotras escogimos el modo número 1, el cual hicimos una parte reflexiva de lo que era el billete anteriormente de 100 pesos colombianos. Aquí pues obviamente quisimos nosotras dar una reflexión en la parte de entender qué hizo este prócer de nuestra historia para hablar de derechos del hombre y del ciudadano. Entonces aquí obviamente la parte de conceptos como la libertad, la tiranía y la opresión, digamos que se hizo un gran homenaje a que estuviera presente en este billete y que esos derechos del hombre pues fueron, digamos que desde ese contexto expresando lo que realmente se quería para todo ciudadano o para toda persona que esté viviendo en una nación. ¿Por qué? Porque desde aquí se expresa a lo que se tiene derecho en cuanto a ser un ser humano, ya sea de el color de piel que tenga, desde cualquier raza, desde cualquier mm, expresión que se tenga, pues que también se presente esa construcción ciudadana para entender que no deben haber barreras de la raza y la ciudadanía. También pues vemos reflejado que esos derechos humanos para esta reflexión pues tienen una pertinencia de hacerlos valer, de tener una parte ya de inicio en que todos somos colombianos
y que haya una segregación por parte de esa ciudadanía y más en los pueblos indígenas porque siempre tiene que haber una persona que esté liderando y que desde lo político pues sea también una parte de hacer valer los derechos que tiene cada persona. Entonces, desde aquí, pues vamos a ver que fue poca como la participación de esas áreas, pero que pues nos llevan a esta parte o conclusión final del billete de 100 pesos en el cual está Antonio Nariño y que aquí pues lo importante es que ojalá y lo que nos dejó este prócer es que haya una realidad en los derechos humanos, que todos somos iguales, tenemos dignidad y que lo importante es nosotros como docentes que promulgamos también y somos garantes de derechos, pues hacer valer esa dignidad que tiene cada ser humano y que podamos pues entender esas posibilidades para lo que se presenta hoy en día, que ojalá sea ese cambio de paz y más desde lo educativo. ¿Listo? Bien, esa es nuestra segunda actividad desde nuestro curso para llegar a la parte de la actividad número 3 que también nos llevó a ese sentido reflexivo de lo que significan las palabras. En esta actividad 3 pues hicimos o escogimos el modo del concepto de guaricha y guache. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos muchas definiciones y puede que nosotros en la percepción que tenemos le demos un sentido a lo que no es. A veces suele pasar, pero entonces aquí nuestra parte de significado, pues ya, aquí está mi profe Ludwig para que lo podamos entonces entender más a fondo. Bien, entonces cuando hablamos de guache, hablamos, para los indígenas es una expresión despectiva a referirse al hombre, perdón, para nosotros, ¿no? Normalmente lo tomamos como guache, como una expresión despectiva para referirse al hombre brusco, indecente o a una persona que sea o que tenga cierta actitud de decir, cuando le decimos, uy, usted sí es guache, hacemos referencia a algo negativo, a algo eh, que no es, pero realmente es una expresión em, que es una desfiguración de la palabra huecha que refiere o requiere o viene a decir su significado que es guerrero o fuerte, ¿sí? Y y hay otra que guaricha, por ejemplo, lo llamamos como una mujer haciendo referencia a la mujer, el guachera haciendo referencia al hombre, guaricha hace referencia a la mujer y ella aquí habla sobre la expresión despectiva para referirse a una mujer promiscua. Pero el uso de estos 2 en lo étnico, según el artículo, perdón, de Rocha, invita es a revisar, cómo los indígenas, digamos, en nuestro caso, en la parte de Cundinamarca, cómo trabajan o cómo siguen su tradición y su lengua, y generar espacios donde sea resignificada y revalorada estas raíces lingüísticas, para dejar una expresión y para dejar por escrito, porque sí, como sabemos, pues muchos de los pueblos indígenas al no, solo está el lenguaje oral, solo está la palabra dicha, pero no está la palabra escrita. Entonces es necesario como ciudadanos ir dejando este lenguaje escrito, el revalorar nuestras raíces lingüísticas para dejar evidencia de estas expresiones que no son como no las cuentan, sino que tienen otro tipo de significado. Bien, mi profe. Bueno, desde esta actividad número 3 nos vamos para nuestra actividad número 4, en la cual pues ya hablamos de esas experiencias nómadas y obviamente la idea era poder escoger
que era esa parte más significativa desde nuestra región. Escogimos para la parte de la región andina y las fiestas más significativas aquí, por ejemplo, en Bogotá, que es el significado de lo que es la chicha. Ujú. Aquí hablar de la chicha, pues hay una parte de identidad en cuanto a que hace referencia a un manjar delicioso, a que es insignia, porque actualmente digamos que hay sitios muy significativos en donde venden este producto y aún sigue, digamos que vigente porque viene de tradición, viene desde esas enseñanzas que han dejado ya sean nuestras generaciones y hablando también de la identidad, pues lo que han hecho los chichas, ¿cierto? Se tomó desde esa tradición para hablar de ciertos productos que también permitieron identificar lo que hacían anteriormente nuestra cultura. Entonces, una de ellas es esta que es la chicha y que obviamente pues parte también de esa construcción social de nuestro país y también pues escogimos el plato típico que es el ajiaco y que desde esa construcción ciudadano o ciudadana, pues es como esa parte de ir identificando que habían ciertos rituales, que habían ciertos momentos de participación simbólica en el cual pues se transmite de generación en generación. Para nosotros bogotanos, el plato típico, pues en sí y la insignia es el ajiaco porque viene con diferentes mezclas, diferentes productos, en el cual ya uno se siente identificado que este es un plato cachaco, ¿sí? Santafereño. Santafereño, bien. Y obviamente la historia dice que viene también desde cuando empezaron los primeros habitantes aquí en Bogotá, que fueron el cacique y toda su comunidad, toda la parte de los indígenas, pues nos dice que había un cacique que se llamaba Aco y su esposa era Af. Y desde esos dos nombres, entonces el último resultado es que el plato típico se llamó ajiaco. Vamos a ver aquí, para esta parte de esas experiencias, pues ese saber intercultural. Ahí te dejo mi profe Ludwig para complementar. Bien, entonces, pues desde el saber intercultural, claro, decíamos que venía una influencia desde el Caribe, que repercutió pues ya a llegar acá a la cordillera de los Andes y demás, y viene una mezcla de sabores, de unas mezclas de condimentos, de muchos saberes ancestrales para hacer este proceso. Es más, aún en día, hoy en día, en cuanto al tema de la cocina, muchos lo hacemos diferente, no, uno sí le aplica, lo primordial, digamos, en el ajiaco es las guascas, si no se le aplican guascas, no es ajiaco, pero hay personas que no le echan alcaparras, hay otras que no le echan, bueno, y demás, o no, pero es un saber intercultural que va de generación a generación y como les decía, bien influenciado desde hace muchos, muchos años. Y el ajiaco santafereño, se le dice santafereño porque antes éramos Santa Fe de Bogotá, ahora pues somos Bogotá solamente, pero se le dice santafereño porque es, son ingredientes que solamente se dan en el centro del país, ¿sí? En este caso, la mayoría en Cundinamarca o a sus alrededores. Eh, ¿Por qué existen estas fiestas oficiales y estas fiestas que no lo son? Siempre lo que es la cocina, la forma de hacerlas y las palabras con las que estamos allí hablando en la forma de cocinar, siempre va a generar un tejido intercultural. Siempre va a mostrar que aunque yo lo haga diferente, aunque yo no le eche a mi ajiaco por ejemplo, la presa de pollo, sino la pechuga o la sazón de la pechuga, pues para unos va a ser válido y para otros no, pero en ese momento intercultural es cuando todos llegamos y decimos, ok, hagámoslo de esta manera
y cedemos espacios y vamos generando una ciudadanía que respeta el saber del otro, que respeta el conocimiento del otro y que respeta ese conocimiento que viene de generación en generación para practicarlo y hacerlo vivo en ese momento. No solamente pasa, lo vimos acá en el ejercicio, no solamente pasa con el tema gastronómico, sino hay muchas otras formas en la educación, en el tema social, que es donde debemos empezar a trabajar y a generar esas competencias y habilidades interculturales en cada uno de nuestros estudiantes. Bien, bueno, ya digamos que para finalizar esta actividad, hoy en día en Colombia, pues siempre se está dando como ese valor que tiene nuestra cultura y más en lo gastronómico, a que realmente desde estos platos, pues se le dé también como esa conmemoración a sus fiestas. Entonces, estamos viendo que últimamente, pues nos invitan a la semana, por ejemplo, de gastronómica y que es referente solamente a un plato. Entonces hay diferentes días, digamos que calendario, en el cual hay un festival, ya sea de, digamos que, bueno, hablemos del ajiaco que es tradicional y que, por ejemplo, invita a que en esos días pues se sirva la experiencia de que se pueda visitar pues estos sitios en donde se hace referencia a la parte festiva. También, por ejemplo, en noviembre nos dice y nos invita que es el mes de la chicha. Entonces hay diferentes formas tradicionales de servirla, ya sean colores o en diferentes presentaciones, pues a tenerlo en cuenta. Listo. Bien, ya para hacer memoria y dar como finalizada nuestra sesión, vamos a ahorita proyectar nuestra última actividad, que es la parte de revisar en nuestra identidad cómo ha transcurrido también el sentido de lo que significa ser ciudadanos, de lo que significa a través del tiempo reconocer la historia de esas experiencias ya territoriales. Entonces aquí en nuestra actividad número 5 y ya relacionada a esta presentación del video, que es la actividad número 6, pues hicimos una línea de tiempo para revisar qué ha pasado desde nuestro territorio y en cuanto a la identidad de reconocer la cultura aquí en nuestro país. Tomando desde el año 1991, la Constitución pues reconoce a partir de sus artículos que ya hay un cambio en el sistema político. Aquí ya se incluye ese reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, que es la que va a permitir que se dé la parte de libertad a todos aquellos territorios donde se profesa pues que hay diversidad cultural. Para ello, digamos que ya es de la Ley 70 de 1993, se da la parte de ley de comunidades negras. Entonces aquí Colombia, ¿qué es lo que hace? Ya establece esa medida de protección a esa identidad, porque ellos igual tienen los mismos derechos territoriales que los que estamos ubicados aquí en el interior del país. Bien, desde allí continuamos a 1997, donde hay un reconocimiento a esa diversidad. Entonces ya empezamos a ver que desde ese convenio los pueblos indígenas y tribales, pues hay un compromiso para proteger esos derechos a nivel nación, ¿sí? Entonces los pueblos indígenas tienen igual derecho que una persona que, por ejemplo, se ubique en las diferentes ciudades del país, ¿sí? A lo cual hay muchas fundaciones y hay muchos movimientos que empezaron realmente a defender esos derechos de estas comunidades. Desde ahí se destaca esa protección del medio ambiente
y todo lo relacionado a la comunidad en general que se encuentre ubicada allí. ¿Sí? Entonces no solamente estamos hablando de el derecho a la vida, sino el derecho a la educación, el derecho a que transmitan desde su propia cultura, pues otras enseñanzas y el respeto a todo lo que ellos hacen. ¿Para qué? Para que veamos que en el año 2000, pues ya hay una participación de la mujer en todo lo que tiene que ver con los órganos de poder, porque anteriormente no era así. Todo lo que se concede en cuanto a derechos, pues se está trabajando para que también, digamos que en ese sentido de igualdad, también se dé oportunidad al papel que hace la mujer. En la parte del Mm. año 2001, ya, en la, sí, ya vamos para allá. En el año, ¿o le quieres agregar algo ahí? No, 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 solamente la equidad de género, ¿no? Que empieza a ser ya partícipe desde el 2000 con la participación de la mujer en diferentes ramas y órganos del poder político y público. Ya. Bien, aquí en el 2001 vemos que la declaración de la UNESCO también nos dice que se reconoce la identidad de esa parte de intercambio cultural y esas capacidades creadoras que se tienen desde la diversidad cultural, para que veamos que en el año 2001 al 2005, digámoslo así, pues hay un día muy significativo que es el Día de la Afrocolombianidad, en el cual se celebra pues todo lo que hace esta comunidad porque tienen derecho a expresarse, porque tienen derecho también a todas aquellas necesidades que tiene un ser humano, sin discriminación. Entonces ahí ya se habla de, digamos que, y se tiene muy en cuenta el concepto y manejo de lo etnocultural para que se dé ese alcance a todas aquellas agencias internacionales que ya quieren participar en la parte de reforzar y promocionar esos derechos de diversidad y la parte de esa expresión cultural. Pasamos aquí desde el 2005. A la que la Constitución Nacional pues ya le permite o le ordena al gobierno pues realmente proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrocolombianas que estén siendo afectadas por el conflicto armado. Como sabemos, pues nosotros llevamos muchos años en conflicto armado y no se han generado soluciones de raíz a este conflicto, aún siendo 2024, evidenciamos todavía este conflicto armado para las personas afrocolombianas, como lo es, por ejemplo, en un pueblo eh, en el valle, el cual fue, ahorita hay una toma guerrillera, entonces está complejo el conflicto, pero la Constitución ordena en el 2005, bueno, necesitamos que el gobierno realmente, todos los gobiernos aporten o todos los gobiernos guarden o protejan los derechos de los indígenas y de los afrocolombianos. Ya en 2007, pues en esa equidad de género empezamos a, en 2007 sale la ley marital, es decir, que se reconocen los derechos de las personas con el mismo sexo en Colombia y un matrimonio igualitario. En 2011 encontramos ya la ley antidiscriminación y tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de una persona o un grupo de personas, comunidad o pueblo que sean vulnerables a través de actos de racismo o de discriminación. Luego entonces vienen los acuerdos de paz, que fue muy importante para nuestro proceso de conflicto, aunque hayan disidencias, aunque hayan personas que todavía creen en este levantarse en armas en contra del pueblo, pero se genera un acuerdo de paz, hay una firma de un acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que vienen a proteger, las cuales este acuerdo de paz protege pues también los derechos de las comunidades étnicas y promueve la participación y construcción de paz con todas las personas que fueron vulneradas, no solamente afros, no solamente indígenas, sino a nivel nacional. Ya en 2013 sale la ley 1618
que tiene su objetivo es garantizar y asegurar que el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión. Entonces empezamos a ver dentro de las instituciones educativas, el ingreso de los chicos con alguna discapacidad o con algún tipo de discapacidad, y debemos generar un currículo abierto, un currículo flexible para poder empezar a trabajar con ellos el proceso académico. Esto solo en una parte de la población, ¿no? En 2014, pues ya tenemos un contexto más histórico, que la familia no pierda su dinamismo como agente primario y socializador político. Em, de allí viene encaminada o viene la forma desde la formación ciudadana efectiva y como comprometida con el desarrollo integral de la nación. Ya un poquito más cerca de este año, pues encontramos en el 2021 las movilizaciones sociales, y viene una ola de protestas y movilizaciones sociales en Colombia, desde la parte de las comunidades indígenas afrocolombianas, pues exigiendo los cambios estructurales al respecto de lo que hablábamos al inicio de esta línea del tiempo, pues porque hay muchos acuerdos que no se han venido cumpliendo. Lo que esto, pues, permite allí una generación de una ciudadanía que prevalece por sus derechos, una ciudadanía que desea y muestra ese anhelo por tener un cambio, pero pues que más adelante se ve un poco también detenido ya en medio del proceso que se viene trabajando. Ya en 2023, pues, está en la implementación de los acuerdos de paz. Se registra ese avance de esos acuerdos, entonces ya vemos muchos de nuestros campesinos volviendo a sus tierras por la restitución de tierras en uno de esos acuerdos de paz. Ya vemos entonces un perdón también por parte de las víctimas y sus victimarios, y empieza también allí un proceso de restauración y restitución, digámoslo de esa manera, en cada una de las personas que participaron de este conflicto armado. Listo, muy bien. Para esta parte ya final y dar cierre a nuestra sesión, pues ha sido muy importante este módulo que lo hemos tomado de una manera autónoma, en la cual pues fue muy significativo poder entender cómo estamos nosotros en cuanto a la parte de ciudadanía y de identificación también de nuestros derechos, cómo está nuestro territorio y cómo nosotros reconocemos que realmente se promueven los derechos del ser humano. Agradecemos a nuestros compañeros que también van a ver nuestro video, obviamente desde todo lo relacionado a este módulo. Y pues sin más preámbulos, entonces ya finalizamos nuestra presentación, mi profe. Vale, mil gracias a todos, mil gracias, profe Ruz, que tengan un feliz día.